Muy bien, vamos entonces con el primer tema que tiene que ver con esta balacera que se produjo cerca de la estación del Metropolitano entre personas que trabajan en construcción civil, presuntamente por lo menos, que ha dejado 72 detenidos. Bueno, la figura de los sindicatos y el tema de construcción civil y este tema de los cupos que se explica porque al existir un porcentaje en el que obligatoriamente tiene que presuntamente tomarse a personas de la zona, se constituyen estos famosos gremios, que muchos de ellos no lo son, y lo que hacen es presionar a los dueños de la construcción o a los contratistas para que se contrate un grupo de personas que no puede votar y que la mayor parte de las veces no trabajan ni contribuyen con que la construcción continúe sus plazos regulares. Esto se recogió en un proyecto de ley que hoy es ley, que es la 376, que modifica el artículo 200 del Código Penal, y es bueno que estas 72 personas que están presas lo sepan y que todos los que se prestan a este tipo de actos de violencia lo sepan también. El artículo 200, inciso C, que acaba de ser modificado hace, digamos, menos de un año, lo que recoge es específicamente la figura de la extorsión en construcción civil. O sea, ya el tema está eso no puede ser absolutamente identificado. Y entonces se señala que este tipo de actos de violencia van a tener la pena que era entre 10 y 15 años, pero cuando se ejercía para beneficiarse y adjudicarse una construcción determinada, y para eso se generaban actos de violencia que tenían estas consecuencias: impedir, obstaculizar, atentar o hacer ineficiente una construcción, podía llevar hasta 25 años, porque es una pena agravada. Entonces, la figura la conocíamos todos, se recogió en el Código Penal, ya está vigente, lo que hay que hacer es aplicarla. Y con esto invito a los constructores y a quienes toman estas decisiones a denunciar la extorsión, porque todos sabemos que sucede, y finalmente hemos permitido que esto se genere y se organicen estas bandas criminales alrededor de construcción civil, que no necesariamente son parte de construcción civil. Tan es así que el propio gremio, el que sí existe a nivel nacional y todos conocemos, nos pidió que se hiciera una relación. Es decir, esta ley también habilita una primera identificación de quiénes serían los responsables de estos hechos, para poder en el Ministerio de Trabajo hacer una triangulación con el Ministerio de Trabajo y que se sepa qué gremios de verdad existen y qué otros se crean a partir de un extorsionador que termina negociando con el dueño de la constructora por este famoso cupo. Entonces, hay dos cosas que me vienen a la mente y que me gustaría comentar a propósito de la oportunidad y de este hecho en particular de 72 personas detenidas. A las 72 personas detenidas, que vayan preparándose una buena defensa, porque claramente han sido detenidos en flagrancia. Flagrancia de delito. Además en violencia, además vinculada a cupos, así que vayan preparando una buena defensa, porque pueden estar los próximos 10 o 15 años presos. Es lo primero. Lo segundo, a lo constructor, que evidentemente había sido extorsionado por estos gremios, que denuncie, que hoy la ley lo ampara, y que por supuesto se tendrán que tomar las medidas de seguridad necesarias para que no haya una persecución posterior. Si estas dos cosas no se suman, de nada va a servir la norma. Van a seguir estas bandas sembrando terror en todas las zonas de construcción que se hagan, y en las grandes construcciones sobre todo mucho más, ¿no? Es que esto, lo que se instala es lo que señaló Juan que con absoluta propiedad, es este juego en el que tú terminas siendo cómplice. Porque el contratista que no denuncia no lo hace por muchas razones. Primero, porque siente que el Estado incapacidad absoluta para protegerlos y denuncia. Su riesgo. Exactamente. Y porque no va a haber sanción y va a tener a los señores perturbando su construcción tanto tiempo que prefiere pagar ese 10% y que ellos les sirvan de protección, porque además ni siquiera les sirven en construcción civil. Ya todo el mundo sabe que estos cupos generalmente son un montón de vagos a los que tienes que sostener porque no puedes votarlos. Sí hay que generar una cultura de la denuncia, y eso solamente se consigue, por lo menos en el plano empresarial, con la garantía del Estado de que te va a dar la protección necesaria para que puedas hacer el trabajo, pero también para tu vida. Para comentar que sobre este tema hubo una redacción de parte de Construcción Civil, el gremio, el verdadero gremio, muy positiva, y es la limpieza interna, que me parece que sin eso no funciona. Es decir, lejos de respaldar a estos gremios o pseudogremios de construcción civil, lo que hizo el verdadero gremio fue pedirle al Congreso: y mira, ¿sabes qué? Por favor, sí, haz el registro, porque los primeros que queremos que esto se limpie y lavar un poco la cara de los albañiles, claro, y de la gente de construcción civil, que sí hace construcción civil, la ha hecho siempre, somos nosotros. Entonces creo que es una sinergia entre un buen trabajo de la policía que se ha hecho, con una buena investigación fiscal. Si es que se considera que califica para crimen organizado, que podría ser en este caso, tendríamos que ver los antecedentes, que vaya a la sede nacional, porque bien han dicho ustedes, si este tema cae
en saco roto y es simplemente noticia de un día, lo que va a pasar es que se va a repetir, ¿no? Entonces es muy importante en los próximos pasos. No, yo creo que en realidad no, me gustaría tener las expectativas que tiene Juan en relación a la calidad de los candidatos, que coincido con él, pero creo que eso no necesariamente va a generar que la ciudadanía haga las preguntas que tiene que hacer, porque hay muy poca información sobre lo que corresponde a un gobierno local. Entonces escuchas propuestas sobre seguridad ciudadana que en realidad no podrían corresponderle porque están fuera de la función del candidato, y hay esta tentación de generar una sensación de que se pueden satisfacer demandas que no están dentro de la esfera de competencia. En todo caso, espero que se dé por lo menos en los debates técnicos para que se vea que ese nivel puede redundar en obras. Pero sí me interesa hacer algunos comentarios sobre el tema de Castañeda. Primero, el tema de que está a punto de ver las encuestas, y segundo, una cosa que me preocupa mucho, que es esta conducta del mudo, ¿no? Todas las imágenes que estamos viendo son imágenes siempre antiguas. O sea, habría que Castañeda tiene en algún momento que enfrentar esta historia oscura que se está haciendo a su alrededor respecto de su salud, porque es un tema en el que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a saber que está compitiendo y que de ganar podría ser un gobierno de largo aliento. Y lo segundo que me parece importante es que ser puntero en este país no representa nada, se los digo yo, que pertenezco a partidos que hemos sido punteros varias veces. Con triste ironía. Sí, claro, sí. Con triste ironía, pero real. Pero además, porque he empezado con 3% con Pedro Pablo Kuczynski en diciembre y hemos terminado en abril en porcentaje. 19. Entonces no lo dice todo. Eso es un tema, primero, que no significa que no leamos las encuestas, hay que leerlas, por supuesto. Claro. Y festejar cuando está bien y lloriquear. Bueno, el propio Castañeda, que empezó bien las elecciones presidenciales, no terminó nada. quinto. Pero sí te Ahora dicen, que tú decías estatura presidencial, yo decía una estatura. Sí, bien chato. Pero ha sido candidato, ¿no? No, ha sido candidato. Pero eso no dice mucho. Pero no fue el candidato que él pensó que sería. Pero en todo caso, Mario, termino, creo que sí es interesante que la encuesta te dé un indicador, ¿no? O sea, sí te marca una tendencia. ¿Qué cosa apreciaba la población del señor Castañeda? Obras. Claro, que lo siente más efectivo. Que lo siente más efectivo. Entonces, creo que la capacidad que tengan tanto Salvador como Jaime, como los demás candidatos, Cornejo, de convertir la esperanza o la expectativa ciudadana en algo que se pueda ver, que se pueda materializar, puede traer buenos resultados. Pero también creo que aquí, a diferencia de otras elecciones, va a ser muy importante las candidaturas distritales. Porque no hay salvo Solidaridad, que podría, entre comillas, ser una gran carreta, creo que las candidaturas distritales van a empujar, van a poder hacer un trabajo importante de impulsar la candidatura Lima, que lo que tendría que hacer es ser un gran coordinador, ¿no? Porque, por ejemplo, en Serenajo, tú tienes que ser capaz de coordinar la seguridad de los distritos con la seguridad de Lima. O sea, este gran coordinador, tocar una gran orquesta, y creo que eso se puede hacer con una mirada de país o con una mirada de ciudad común, que no sé si la tengan las aventuras que se están formando, pero en fin, éxito para todos y espero que la ciudadanía salga ganando. Los funcionarios públicos tenemos que perder esa mala costumbre de la ofensa. Es legítimo, uno llega a su casa, le explica a sus hijos, no es verdad, mira, a ver un segundo, tú tienes que rendir cuentas, y si no tienes ningún problema, sales y dices, a ver señores, en la caja municipal ha pasado esto, le hemos prestado plata a este señor para hacer una construcción que no existe, pero esto aquí si existe por si acaso. Le hemos pagado 1,5 millones para hacer una operación con COFIDE de 40 millones que vamos a terminar pagando nosotros, pero era una oportunidad que no podíamos dejar pasar por esto. Todo esto que parece no es por esto y por esto. Y seguramente, con la razón y con argumentos, podría terminar no solamente volteando lo que aparentemente es un manejo de la caja poco serio, sino que haciendo que, digamos, caramba, que señor debe ser ministro de Economía, pero lo que no puedes hacer es indignarte o molestarte y no dar ninguna explicación. Claro. Porque eso lo que hace es complicar mucho más la situación de una investigación que sí me parece necesaria. No, y da la impresión de que lo que uno no quiere es llegar al tema de fondo, sino agotarse en indignaciones. No le hace bien, porque además yo sí, te lo digo así como primera impresión, y no es un análisis político lo que estoy haciendo, pero a mí no me da la impresión de que Susana sea una persona que no es honesta. Sí, no es eficiente, pero no es honesta. El contrario, esta mentira, he cambiado de opinión, me llama mucho la atención, me desconcierta. Las bases me aclaman, es algo que un político que se respete un poco y que respete sus partidos y sus bases no debe hacer. O sea, sabes que no voy y no vas. O no lo he decidido, lo estoy pensando, pero no es serio, y menos en la coyuntura en la que se le demandó un compromiso concreto para apoyar o no apoyar la revocatoria. Pero en fin, cada quien es dueño de sus decisiones. Sí, yo creo que había que iniciar el debate. Me parece que es importante que el debate se inicie, porque
llegar a las calificaciones como se ha llegado hoy es lo último que deberíamos hacer, ¿no? Porque además hay personas que están escuchando ese debate que perfectamente pueden tener una orientación sexual y sentirse agredidas, porque es lo que es una agresión, que demuestra poca tolerancia y poco respeto al derecho de los demás. Iniciar el debate me parece importante, haber votado el voto de Juan Carlos Segura, que me parece que de alguna manera define su posición, para que esto se discuta solo en justicia y no se dilate y se traslade a otra comisión, me parece muy importante. No sé si se tiene la información, pero un poco para trasladarla, se inicia el debate de los proyectos y se presenta una cuestión previa para que esto también se derive a Constitución. Y lo que menos debemos hacer los congresistas es permitir que un tema que ha generado la polémica que genera se siga pateando. O sea, yo creo que los temas difíciles son precisamente los que tenemos que enfrentar con seriedad, con respeto a la posición del otro, evitando calificativos y buscando legislar sin que nuestra posición religiosa legítima se confunda. Los estados son laicos y eso hay que entenderlo. Uno puede hacer con su vida privada y con su vida religiosa lo que quiera, pero aquí se trata de regular derechos en minorías y los derechos de minorías no se regulan por mayorías. Entonces hay que evaluar de qué manera se pueden proteger derechos patrimoniales, que es lo que se está pidiendo con este proyecto de ley, sin convertir esto en un caballito de batalla ni de los LGTBI, que los grupos que defienden a los LGTBI como legítimo derecho, y los homofóbicos. O sea, porque esto no se trata de enfrentar dos posiciones extremas, se trata de encontrar el consenso necesario para que se proteja el derecho de personas que tienen una orientación sexual distinta. Y eso es muy difícil de entender, está impregnado de posiciones religiosas legítimas, pero que no pueden ingresar al terreno de la protección legal. Así que enfrentar el debate con seriedad me parece lo correcto. Dar planteamientos alternativos me parece lo correcto. Marta Chávez presentó un proyecto, uno puede no coincidir con el 100% del proyecto, pero dijo, bueno, frente a esto. Pero todos orientados a, vamos a proteger el patrimonio de dos personas. Que pueden ser amigos, como que pueden ser amigos, pero de dos personas, patrimonio que además hoy no está protegido, decisiones sobre la vida del otro que hoy no están reguladas, operaciones que tienen que autorizarse, que hoy se encuentran protegidas o en el limbo por un concepto que no necesariamente hoy se da. Entonces sí me parece importante regular la realidad y legislarla con la mayor justicia, con justicia. Con serenidad, altura y sobre reflexión. Todo, pero además con mucho respeto por las personas que están representadas o que representamos en el Congreso, que son todo el Perú. Y dentro de todo ese Perú, heterosexuales, homosexuales...